Y ayer se estrenaba Elden Ring, el nuevo juego de From Software, el nuevo juego de Miyazaki, que ya está disponible y que a buen seguro muchos de vosotros y vosotras ya estaréis disfrutando. Así que en este vídeo lo que pretendo es dejaros mis primeras impresiones, por supuesto sin ninguna clase de spoiler, pero comienzo diciendo que Elden Ring no es el videojuego que me esperaba, sinceramente, no es el videojuego que me esperaba. A mí me ha pasado siempre que con los juegos de From Software he tenido pues problemas de continuidad, son videojuegos que al final acabo dejando, son videojuegos que acabo abandonando, son videojuegos que a las 2 o 3 horas ya se me empiezan a hacer demasiado tediosos y me cuesta mucho volver a cogerlos de nuevo. Desde luego son videojuegos muy exigentes, que no quepa duda de eso, y entre otras cosas también por el estilo de juego siempre me han tirado para atrás. Entonces aparecía en escena Elden Ring, ayer pude jugar durante unas cuantas horas y lo que tengo que decir es que me ha gustado, Llevo jugadas unas 7 horas, seguramente sean más cuando estéis viendo este vídeo, y la verdad que me tiene más enganchado que ningún juego de la saga. Desde luego que esto sí que no me lo esperaba. Esto sí que no me lo esperaba para absolutamente nada. Pero bueno, vamos allá, vamos con un poco de toxicidad. Buenas, y seguramente a partir de ahí os hayáis preguntado: Semons, ¿entonces recomiendas el videojuego? Semons, ¿entonces el videojuego es asequible? ¿Es fácil de pasarse? ¿Se puede jugar para gente que sea muy inexperta en este universo de videojuegos? Bueno, en este caso yo siempre digo lo mismo y me remito básicamente a lo mismo. Tenéis que tener muy claro a qué os enfrentáis. Desde luego, Elden Ring cambia un poco lo que es el prisma con el que se veían a los juegos tipo Dark Souls y demás en cuanto a tema de dificultad, accesibilidad y esa clase de cosas. Tenéis que tener también muy presente que es un videojuego en el que Miyazaki os va a invitar a ir al infierno muchas veces. No es un videojuego fácil, eso que vaya por delante. Sin embargo, añade una serie de mecánicas que desde luego son mucho más amigables para los jugadores. De hecho, en los últimos tiempos recordad aquellas palabras que venían de los autores del videojuego que decían que el juego sería mucho más accesible al gran público. De hecho, por parte de los fans siempre ha habido pues temor de aquella casualización, de la inclusión de ese modo fácil tan solicitado por algunos usuarios y demás, pero esto no es el caso. No llega un modo fácil a los juegos de From Software. Desde luego que este no es el punto que caracteriza a Elden Ring. Entonces, ¿por qué todo esto, digamos, se vuelve mucho más accesible que otros videojuegos de la franquicia, como Dark Souls y demás, para llegar a nuevos jugadores e incluso a ti, Semons? Pues lo que pasa básicamente es que es un juego más accesible en el sentido de que tienes mucha más maniobra de acción. Es decir, te encuentras con un videojuego que ya no es el típico pasillo enorme que tienes delante un enemigo y es en plan, o vienes tú para acá o voy yo para allá. Básicamente te encuentras una auténtica pesadilla y te lo tienes que cargar por narices o si no, no avanzas en el videojuego. Aunque bueno, en ciertos videojuegos como Sekiro sí es verdad que te permiten hacer cosas raras, pero por lo general no es el punto. Por lo general tienes un único camino que seguir o al menos te acaban empujando a ello, ¿no? En este videojuego no. En este videojuego tienes mucha más maniobra de acción, puedes enfocar los combates de otra manera muy diferente y eso desde luego facilita mucho las cosas, que no deja de hacer un videojuego exigente en este caso porque sigue siendo muy exigente, pero sin embargo, como digo, te permite afrontar las situaciones desde una manera muy diferente. Recordad que estamos hablando de un juego de mundo abierto. En este caso, tenemos también que pensar en los sistemas de progresión y demás, que desde luego aquí pues se hacen bastante más amigables. Como digo, encontrarse enemigos por el campo no es especialmente fácil afrontarlos al principio, pero luego te vas dando cuenta de que realmente no es tan complicado como parece. Se trata básicamente de ir aprendiendo las mecánicas de cada uno y, por supuesto, acostumbrarte a las mecánicas del juego, que como tal no te explican demasiada cosa, hay que decirlo. El videojuego te deja que aprendas, literalmente, que aprendas, que te busques la vida. Ese es el punto de los Dark Souls. Así que lo que son los fans del videojuego y demás no tendrían que tener ningún problema de esto. Además de eso, hay un dato interesante que ya nos fueron dejando caer
meses atrás, el cual he podido comprobar que, por ejemplo, los puntos de guardado, los puntos de regeneración, las conocidas hogueras, aunque aquí se llaman de otra manera, son abundantes, pero no menos importante es que estas hogueras, estos puntos de guardado y regeneración, los puedes encontrar justo antes de un jefe de zona, es decir, antes de un jefe final. En otros videojuegos de From Software generalmente tenías que pegarte un paseo enorme hasta llegar a ellos, tenías que pegarte una paliza de caminar y enfrentarte a enemigos si no llegabas al combate con todo el equipo perfectamente, o al menos no era lo habitual, llegabas bastante debilitado a ese boss. Pero en este caso no, en este caso hay puntos de guardado justo antes y la verdad que se agradece bastante, amén de que entre esos puntos de guardado puedes hacer viajes rápidos ilimitados, es decir, te puedes desplazar de una zona a otra y no necesariamente tienes que estar en ese punto, lo único que tienes que hacer es no estar en ninguna clase de combate, no estar en ninguna clase de enfrentamiento y te puedes desplazar o teletransportarte a cualquiera de esos puntos de guardado que hayas descubierto, por supuesto, previamente, con lo cual de verdad se hace como, digamos, una sensación bastante agradable para los jugadores nobles. Y es que en este caso hay un punto muy importante, que Elden Ring tiene una cosa que es que va a acabar agradando a lo que son fans de From Software, a los que les gusta ese reto, y por supuesto va a acabar agradando a aquellos que lleguen de nuevas, en plan de curiosidad y demás, y que digan, oye, pues voy a probar con este videojuego, a ver si con este videojuego me lanzo adelante. Tiene como un equilibrio perfecto entre una cosa y otra. No te hace un videojuego completamente imposible, no te hace la vida imposible, al menos por la parte en la que yo voy. Sí, hay jefes muy difíciles, hay complicaciones bastante grandes, pero sin embargo, lo dicho, se hace asequible pasárselo, ¿de acuerdo? Y por supuesto, lo dicho, no se vuelve fácil, es decir, el reto, cuando continúas la historia, cuando continúas por esos jefes que sí son obligatorios, hay muchos que son opcionales por el mapa repartidos, en este caso ya sí tienes un escenario cerrado que son los combates tipo Dark Souls de toda la vida, con lo cual tantos a unos como a otros los vas a dejar más o menos contentos. En todo esto también hay que tener en cuenta que al ser un mundo abierto hay que, digamos, una posibilidad en este caso de explorar otras zonas si se te atasca algún jefe o si se te atasca alguna mazmorra, que ves que no puedes pasar de una zona, que no tienes suficiente nivel, pues saltas a otra parte y ya está. En cuanto a jugabilidad, el videojuego sí que podéis esperar las mecánicas de toda la vida. Desde luego, en ese caso, no esperéis una mecánica de juegos de acción-aventura tercera persona habituales en la que con un par de botones lo haces todo. No, en este caso tenéis que manejar muy bien al personaje y tenéis que tener mucha precisión de manejado. Yo, de hecho, aquí habría ciertas mecánicas como la del botón de agacharse, que yo desde luego lo cambiaría por otra bastante diferente, pero bueno, en general ya digo que suelen ser las mecánicas de los Dark Souls habituales, con lo cual insisto, al fenómeno fan que tienen los juegos de From Software, eso se sigue manteniendo. Obviamente también hay que decir que en función de qué personaje o clase escojáis estaréis más o menos cómodos. En mi caso he optado por el Samurai, pero hay un amplio abanico de estilos y de personajes que podréis modificar también a vuestro gusto, que aunque pueda parecer que no tengan mucha diferencia, son lo justo para afrontar los combates contra los jefes y demás enemigos de una manera más o menos accesible. Pero bueno, digamos que es bastante personalizable el estilo que acabarás eligiendo. A todo esto también habría que mirar la inteligencia artificial de los enemigos, es decir, había muchos comentarios que decían que los enemigos por el campo y demás eran demasiado mascaretes, eran demasiado fáciles o que los jefes podrían volverse mucho más fáciles de lo habitual. Bueno, los jefes obligatorios para poder continuar, para poder seguir accediendo a zonas y demás, los jefes que pertenecen un poco más a la historia, al eje central del videojuego, esos tienen la dificultad de toda la vida y tienen la inteligencia artificial de voy a tocarte las pelotas hasta el final de los tiempos de siempre. Es decir, en eso no ha variado básicamente nada. De hecho, a muchos de los periodistas que vimos por aquí en las reseñas decían que los mataban muchas más veces de lo habitual. Sin embargo, los enemigos que te encuentras por el campo, por el mundo abierto, ahí ya la cosa cambia bastante. Al principio más de uno puede parecer muy imponente y puedes intentar evitarlo incluso, pero desde luego que llega a cierto punto en el que ya casi ningún enemigo que te encuentras en campo abierto, amén de los jefes por supuesto,
prácticamente no te los tomas en serio. Al final acabas haciendo un farmeo bastante interesante, insisto, lejos de lo que son pequeños jefes que te vas encontrando en mundo abierto. Lo que es la IA, digamos que tampoco te exige demasiado en ese caso, con lo cual, insisto, para farmear, para subir de nivel a tu personaje, desde luego se hace bastante más asequible que en otros videojuegos. El sistema de progresión también se ve muy beneficiado de todo esto. Y aquí tendremos también que mirar, por supuesto, el apartado técnico, que es un poco donde se ha metido la gente en los últimos tiempos. Ya habéis visto seguramente el vídeo de los gráficos que realizamos hace poco, ya sabéis que la comunidad sana de las sonrisas y la comunidad de la lupa, que tenemos que añadir eso también, siempre se fija en el tema de los gráficos. A mí el tema de los gráficos siempre he dicho que me da exactamente igual. En este caso tenemos un apartado artístico que luce espectacularmente bien. La verdad que tenemos en este apartado también la cara y la cruz en todo esto, en lo que toca al apartado técnico, pero en lo que toca a dirección de arte, desde luego cada zona es más impresionante que la anterior. Por momentos, de hecho, hay, digamos, lugares que te recordarán a Demon's Souls, a Bloodborne, a Dark Souls, es decir, el juego es como una especie de selección del arte de Miyazaki reunido en un mismo mapa, y la verdad que se queda como bastante interesante, así que los que os gusten los escenarios de anteriores videojuegos de From Software, con este desde luego vais a quedar bastante contentos. La parte negativa es la optimización de todo esto. Sí, el mundo es bonito, el mundo no está vacío como mucha gente se pensaba, que iba a ser un páramo desierto con 2 o 3 enemigos haciendo el gamba. No, te encuentran muchos animales y todo eso, que bueno, alguno incluso te ataca, algún animal como le toquen mucho las narices va por ti, desde luego. El mundo está bastante más vivo de lo que yo me pensaba, es decir, en ese apartado en general, el videojuego es muy bueno, buenísimo, buenísimo. Ahora, el tema de la optimización es ahí donde peca un poquito. Ahí es donde peca un poquito. Yo lo estoy jugando en Xbox Series X, que según Digital Foundry es la mejor plataforma de todas. Pero, por ejemplo, en PC el videojuego está dando muchísimos problemas. La propia From Software ha tenido que salir a disculparse. Creo que Bandai Namco también ha hablado de esto y que ha dicho que en próximas actualizaciones intentarán arreglar el problema de sostenibilidad, digamos el tema de los frames y todo eso, que desde luego se ven bastante perjudicados. Por momento el videojuego puede darte tirones, sobre todo si no juegas en modo rendimiento, si no juegas a favor de los frames. Si priorizas en la calidad gráfica, no es que te vaya a 30, es que va muy por debajo, y eso siempre ha sido un poco el talón de Aquiles de From Software. Es decir, el arte y demás cosas, la música y demás, todo eso lo maneja espectacularmente bien. De 10 absoluto. Incluso aquí, insisto, con el mundo abierto me han sorprendido bastante, pero digamos que en la optimización como tal, ahí donde quizá siguen pecando un poquito, un motor gráfico que ya tiene sus años y que desde luego sigue dándole bastantes problemas. No sé si esto se arreglará en el futuro, por supuesto. Esto yo os invito, como siempre, a que lo juguéis en modo calidad, a que prioricéis los frames más que los gráficos en sí mismo, porque, como digo, además este videojuego, como otras entregas o videojuegos que ha sacado Miyazaki, no es, digamos, lo primordial en todo esto, ¿de acuerdo? Así que yo os invito a que probéis ese modo, a que lo disfrutéis en cualquiera de las plataformas. Eso sí, apunto por aquí también que en el caso de PlayStation, Digital Foundry ha declarado que si lo queréis jugar de la manera más estable, optéis por la versión de PlayStation 4. Sí, palabras de Digital Foundry, no lo digo yo, pero bueno, en general me está sorprendiendo para bien. En un principio empecé a temerme precisamente que me sucedería, como os he comentado al principio, como con los demás juegos tipo Souls, ¿de acuerdo? Que son videojuegos que a la larga acabo dejando de lado y no puedo continuarlos. Que a las 2 horas o algo así acabaría dejando de jugar, pero sin embargo con este me induce mucho a continuar jugándolo. Y es que aquí, por ejemplo, tú llegas a una zona, llegas a un jefe, llegas a, yo qué sé, a un castillo en el que hay muchos enemigos y no puedes pasar de ahí, o se te hace muy cuesta arriba, dices, ahora hacerme todo esto otra vez. Pues puedes decir, pues mira, me voy para otra zona. Hay muchísimas mazmorras y zonas que explorar desde el principio. Ya de entrada comienzas con una gran explanada, ¿de acuerdo? Comienzas con un grandísimo escenario que puedes explorar de arriba abajo. Incluso hay zonas ocultas que, aunque creas que no, puedes llegar hasta allí y desbloquearlas completamente. Obviamente no todo el mapa, ahí sí que sí, tienes que pasar por unas zonas muy concretas, pero como digo, yo en apenas unas 7 horas todavía me quedan muchas cosas por hacer en esa zona y muchos enfrentamientos que afrontar. Así que en este sentido es un punto muy a favor, porque no llega esa frustración en ningún momento.
me pongo a hacer otra actividad, me pongo a hacer otra misión, me pongo a hacer otra mazmorra, y eso es un punto que desde luego yo invito a que le echéis un vistazo si el juego se os hace muy cuesta arriba, que os pongáis a explorar un poquito, que os pongáis a indagar hasta dónde os lleva cada sitio, porque desde luego te encuentras cada cosa y cada sorpresa por ahí, que bueno, algunas veces te ríes y otras veces te dan ganas de tirar el manto por la ventana. Como digo, en general, esa libertad nos permite afrontar pues este mundo hostil que ha creado Miyazaki, que también se supone que está R.R. Martin por ahí detrás, y que desde luego From Software se ha trabajado bastante. Si bien es cierto que en cuanto a optimización y demás el juego no ha salido de la mejor manera posible, ciertamente es un videojuego mucho más amigable que entregas anteriores. Y desde luego que aquí con Elden Ring han conseguido pues algo que se les llevaba pidiendo mucho tiempo, una especie de equilibrio que no quitara pues el reto a los jugadores de toda la vida de los juegos de From Software, pero que tampoco a su vez acabará dejando de lado, en este caso, a otra clase de público que quisiera acceder pues a este tipo de historias que desde luego son maravillosas y que desde luego también siguen siendo acompañadas por una banda sonora de 10. Y es que el apartado sonoro, también hay que decir una cosa, lo que son las colisiones de los enfrentamientos, las espadas y demás, son una auténtica pasada. Eso sí que es verdad que me ha gustado de todos los juegos de From Software. El tema de las colisiones, es verdad que a veces te desesperaba porque en vez de darle al enemigo le dabas a la pared y demás, pero es una auténtica delicia verlo y escucharlo. La verdad que en ese sentido se lo han trabajado mucho. En el caso del tema del mundo abierto quiero puntualizar una cosa, y es que mucha gente sigue diciendo esto es un Breath of the Wild. No, es decir, el escenario es muy vertical, puedes acceder a muchísimas zonas, pero no es igual de orgánico que un Breath of the Wild ni de lejos, eso os lo digo desde ya. ¿Que impresiona mucho más de lo que parece? Sí, pero no os esperéis un Zelda Breath of the Wild. Más de uno me preguntará, ¿este videojuego entonces es de un 10 como dicen por ahí? Bueno, como digo, son mis primeras impresiones. Yo desde luego aquí no puedo hacer un análisis final de este mismo con las horas que llevo jugada y cuando en cierta parte de la historia pues no ha avanzado tampoco demasiado. Como tal, tampoco es un videojuego que te coma mucho la cabeza contándote historias y demás, pero desde luego es bastante denso en ese sentido. Como tal, yo digo, en este caso no soy muy fan de los juegos de From Software, pero sin embargo este videojuego me ha acabado enganchando bastante. No sé si lograré terminarlo, eso también tengo que apuntarlo. Quizá avanzo y el videojuego me gusta mucho, o quizá avanzo y acabo odiándolo, eso nunca lo sabré, así que no sé deciros si el videojuego se merece esa nota de sobresaliente o no, pero desde luego que en cuanto a tema de optimización podrían haberlo trabajado quizá un poquito más porque es su único talón de Aquiles en las horas que yo llevo jugadas. Pero bueno, yo os invito a que como siempre en la caja de comentarios dejéis todo lo que serían vuestras opiniones al respecto a este tema, cuál ha sido vuestra experiencia si estáis jugando el videojuego, ahorraros toda clase de spoiler por favor, o al menos avisad de ellos, que habrá mucha gente que esté interesada en jugar a este videojuego y no lo tenga tampoco demasiado claro y no les estropeéis la experiencia de ninguna de las maneras. Pero bueno, todo eso lo podéis dejar en la caja de comentarios. Como siempre, el link en la descripción, tanto en EVA como Amazon podéis comprar todo lo que queráis desde ahí, y yo os invito también, como siempre, a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.